Hola, muy buenas noches, bienvenido a Desafío. Yo soy Claudia Ivette García y esta noche tengo el gusto de platicar con la senadora Gloria Sánchez, quien es senadora por el estado de Veracruz y una mujer de la histórica izquierda. Bienvenida. Muchas gracias, Claudia. Buenas noches. Senadora, pues antes de esta vocación política, usted tiene una vocación de enseñanza. Platíquenos cuáles fueron sus inicios. ¿Cómo no? Yo soy egresada de la hoy benemérita y centenaria Escuela Normal Veracruzana Enrique C. Repsamen de Jalapa, Veracruz. Esta institución fue fundada en 1886 y su función principal fue introducir la reforma educativa liberal popular gratuita que fundamentalmente traía de Europa las últimas novedades pedagógicas, psicológicas en la enseñanza de la lectura y escritura de manera simultánea, en el método científico para la enseñanza de las ciencias y también, lo más importante, acabar con el memorismo, con la rutina, con los castigos corporales e infundir el amor al estudio, al conocimiento desde la temprana edad. La reforma educativa liberal surge precisamente como parte de las leyes de reforma del presidente Juárez y el general Juan de la Luz Enríquez, que era nuestro gobernador en Veracruz. Fue un gobernador liberal que trajo de la Suiza germánica a un pedagogo ya consolidado, don Enrique Conrado Repsamen. El normalismo viene exactamente de Francia y de Europa en general y se arraiga en México, pero hay muchas escuelas normales, incluso otras anteriores a la mía, pero la nuestra tiene el gran mérito de haber introducido, repito, la reforma educativa liberal. Usted también tuvo la oportunidad, senadora, de acudir a Latinoamérica, precisamente invitada por la UNESCO, para transmitir estos conocimientos. Sí, porque resulta que la parte filosófica y pedagógica y didáctica me la dio mi escuela y me la dio el autodidactismo, digamos, ¿no? Pero sucede que esa es la parte filosófica y lo que hacía falta era aterrizar en la realidad. Y la realidad en Veracruz y la realidad en México es que todavía no tenemos resuelto el asunto de cumplir con una educación primaria completa para todos los niños, especialmente de calidad en el medio rural. Entonces, nosotros en Mi Normal tuvimos un seminario latinoamericano en el cual participó un gran pedagogo argentino llamado Luis F. Iglesias, que tiene varias obras escritas, pero la principal se llama la Escuela Rural Unitaria. ¿Cuál es esta Escuela Rural Unitaria? Es la que conduce un solo maestro y que puede ser completa o incompleta, los primeros grados o desde primero a sexto. Y él solito tiene que conducir simultáneamente a todos esos niños, y resulta que dicen, ¿cómo? Bueno, hay una técnica de trabajo que precisamente combina la conducción directa con la indirecta, y la indirecta es una vez que el niño puede empezar a autoconducirse por medio de materiales debidamente preparados. El maestro Luis F. Iglesias iba a venir a dar el curso sobre escuelas unitarias a Mi Normal y a mí me prepararon para hacer, digamos, la experimentación pedagógica en una escuela unitaria anexa. Lamentablemente él enferma y entonces mi director, que era una persona decidida y muy clara, dice, bueno, no han estudiado aquí mucho sobre esto, pero los que ya estudiaron ahora se van a meter a hacer el ensayo siguiendo la pedagogía de Iglesias. Entonces se introdujo por primera vez a nivel de escuela normal la cátedra sobre la conducción en escuelas unitarias, también se les llama multigrado.
Entonces fuimos cofundadores de esa cátedra. Después vino el maestro Iglesias, después rectificamos el rumbo, hicimos muchas cosas, pero al triunfo de la Revolución Sandinista en el año 79, para el 81 lo llaman a él para dar un taller pedagógico sobre el multigrado, porque allá el analfabetismo en ese momento estaba en el 90% y las escuelas unitarias casi también al 100% en el medio rural. Entonces él nos invita a otra compañera maestra y a mí a ayudarle a dar ese taller de multigrado para funcionarios de educación, para profesores de escuela normal, para inspectores escolares y para maestros de multigrado. El ministro de Educación en aquel momento que nos recibió, que nos atendió, nos dijo: maestro Iglesias, yo he leído su libro, y maestras de México, yo lo que les pido es que nos ayuden a hacer una educación de calidad en la pobreza. Posteriormente nos volvieron a llamar para que continuáramos el taller, ahora introduciendo la cátedra en todas las normales de Nicaragua. Entonces ahí fue donde yo puse a prueba que los principios pedagógicos de amor, de tolerancia, de respeto, de libertad para los niños podían combinarse con la planeación pedagógica, técnica, con la utilización de recursos didácticos, por más modestos que sean, pero aportados por los pedagogos más progresistas del mundo, de la historia, los clásicos, ¿verdad?, hasta los últimos. Y quiero decir con mucho gusto que México supo valorar desde hace mucho tiempo el trabajo del maestro Iglesias, al grado de que reprodujo su obra masivamente en México. El Instituto de Capacitación del Magisterio reprodujo masivamente el libro y lo regaló en México a todos los maestros rurales. Y después lo trajo también a dar pláticas, talleres, etcétera, y aquí se le reconoció mucho al maestro. Con esta experiencia, senadora, de usted como maestra rural, al frente del grupo, pero también con todo este intercambio de conocimientos hacia otros países, ¿qué visión tiene respecto de esta anunciada reforma educativa? Bueno, yo estoy aplaudiendo que ya la vamos a abrogar. Ya la vamos a abrogar y vamos a pensar y a diseñar una verdadera reforma educativa para nuestro país. Lamentablemente, lo que anunció el neoliberalismo como la primera reforma estructural fue una ofensa para los maestros, fue un derroche económico para hacer sentir a la sociedad que los responsables de todos los problemas educativos del país eran los maestros, cuando el fenómeno educativo es un fenómeno complejo, es efectivamente transversal, es de corresponsabilidad de todas las entidades sociales, los padres, los maestros, las autoridades, pero sobre todo del Estado. Un Estado responsable no abandona la educación pública ni la salud pública. Son sus dos responsabilidades principales, no las únicas, pero sí las principales. Y lo que hace el neoliberalismo es desentenderse y dejarle toda la responsabilidad al mercado. Y después que abandona hospitales, que abandona escuelas, que abandona la preparación de los maestros y que todo lo deja a las libres fuerzas del mercado, entonces pues ya se va encontrando con que tiene una población empobrecida, con que tiene una población analfabeta, con que tiene maestros que trabajan 2 y 3 turnos y que por lo tanto no pueden rendir adecuadamente. ¿Cuáles serían, con este panorama que nos está dando, los cambios puntuales en materia legislativa que la bancada de Morena tendría que acompañar? Bueno, yo quiero decirte que he participado en los foros que ha habido desde la campaña del licenciado López Obrador, y quiero decirte que los foros que se hicieron de consulta fueron muy ricos, que ya están procesadas las respuestas, que ha habido también foros con expertos en educación, en filosofía, en psicología, en sociología, y que yo entiendo
porque fue el actual secretario de Educación del país al Senado a darnos ya la explicación a los senadores de cuáles son las líneas que ya vienen para la iniciativa de la reforma educativa, las modificaciones que se van a hacer, y a mí me parece que es una reforma integral que está viendo la educación del ser humano desde la infancia más tierna, ¿verdad?, hasta que llega a la educación profesional, tomando en cuenta todos los elementos que influyen y que respetan los principios que son inalterables del artículo 3º constitucional. Usted que ha estado frente al grupo, senadora, ¿qué cambios aspiran los legisladores de Morena que pudieran ver los niños en las aulas, que pudieran tener los padres de familia, el magisterio? Pues lo primero que tengan maestros de tiempo completo, que tengan maestros profesionalizados, que preparen sus clases, que tengan ellos recursos didácticos, que tengan el tiempo suficiente para atenderlos, que tengan grupos de no más de 25, 30 niños, porque hay grupos que son multitudes, que cómo le haces para poder atender a todos. Y si a eso le agregamos que son multigrado, imagínate nada más. Mira, los países que han alcanzado los mayores avances educativos, y menciono con mucho respeto a Cuba, sus grupos son de 25 niños. Pero es que ahí la prioridad del presupuesto es para la educación. Entonces, ¿por qué han alcanzado los avances tan grandes que tienen en investigación científica, en la abolición del analfabetismo, en altos avances de rendimiento escolar, en abatimiento, es decir, en salud física, en tantas cosas, ¿no? Pues porque priorizan la educación y la salud y el deporte y la cultura y el arte. Todo eso es lo que tenemos que hacer para que nuestra sociedad realmente cambie, se transforme, crezca, se realice, que no tengan los niños que ir a vender chicles en lugar de ir a la escuela. El Estado tiene la responsabilidad de educar a su pueblo y educarlo en las aulas, en la escuela y en la calle y en el barrio y en todas partes, y en su casa, llevándole también televisión educativa, televisión formativa, que también sus padres les lean, que los padres también tengan el gusto por el aprendizaje. Yo tuve un maestro hermoso que nos decía el placer de aprender, ¿verdad? Senadora Gloria Sánchez, muchas gracias por esta perspectiva y por sus vivencias en materia de educación. No, de nada. Gracias a ti. Y gracias a usted por acompañarnos. Muy buenas noches.